Sefer, de libros y autores. Nos acompañan en el estudio Jeremy Dronfield. Welcome, Jeremy. Thanks for being here. Y Claire Ramiro. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, Claire, que nos ayudará amablemente con la traducción para no mortificarles con mi inglés y para que Jeremy pueda presentarnos este libro, El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz. ¿Cómo empezó la aventura de escribir este libro, Jeremy? How did the adventure of writing this book start? I first came across the story when I learned of the existence of the diary kept by Gustav Kleinman in the concentration camps. He kept it from October 1939 through several different camps from Buchenwald, Auschwitz, and ultimately Bergen-Belsen, and then throughout his liberation. Esta historia, digamos, empezó cuando llegó a mis manos el diario escrito por Gustav Kleinman. Gustav escribió este diario desde octubre de 1939 durante su paso por varios campos de concentración, Buchenwald, Auschwitz, Bergen-Belsen. I knew right away, as soon as I read Gustav's diary, that this was a story that needed to be told as widely as possible. The problem with the diary is that, however important it is as a historical document, it's very difficult to read. And Gustav wrote it very sketchily, and not really intending it to be read by anyone else. And it's full of very obscure references to people and events, and even a Holocaust historian would find it difficult to understand without referring to their reference books. Supe desde el principio que era una historia que había que contar, que había que tratar de llegar al máximo número posible de gente. Y aunque es verdad que el diario es históricamente muy valioso, es un diario difícil de leer. Está escrito de manera muy esquemática. La intención de Gustav no fue en ningún momento que fuera leído por otras personas. Incluye muchas referencias a eventos, a personajes un tanto oscuros y difíciles de desentrañar. Incluso para un historiador experto en el Holocausto tendría que utilizar un manual para poder entender todas estas referencias. So I decided that the best thing I could do would be to bring my abilities as a researcher and a writer and tell the story in a way that would be accessible to everyone. So I researched other sources of information, interviews and pieces written by Fritz, his son, and by information from others from archives. I traced the last surviving member of the family, Kurt Kleinman, who lives in America, and spent hours interviewing him. Así que lo que hice, fue aportar mis habilidades como escritor, como investigador para poder contar esta historia. Investigué diferentes fuentes de información, me basé en las memorias de Fritz, en diferentes entrevistas, en material que encontré en numerosos archivos y luego logré contactar con el último superviviente de esta familia, Kurt, y tuvimos varias horas de entrevistas juntos. Uh-huh. Supongo que una de las dificultades principales es saber cuándo entra la ficción y cuándo se respeta, entre comillas, o se sigue el diario, en esta combinación que ha realizado Jeremy Dronfield. In this combination of fiction and non-fiction, I suppose the difficult part is to know when to follow fiction and when to stay true to the events. So this difficult balance between things. Well, I found in practice that I didn't need to do that. At first, because I had only patchy information, I did consider writing the story as
a historical novel because it was the only way I could see of telling the story. But as I researched it, I uncovered so much information that eventually I had more, far more than I needed to tell the story without inventing anything. So when you read this book, you're reading every bit of it is real from original sources. There's nothing invented. Although it reads in the way that a novel would read, it's all completely true. I didn't need to invent anything. Creo que he elegido más la palabra ficción. Quería decir literatura, ¿no? Cuando tiene que transformar el She diario. instead of fiction, she should have said literature. So the way in which you have conveyed I see what you the mean. story. Bueno, pues en la práctica realmente no necesité, digamos, inventar nada. Al principio sí que es verdad que tenía información parcial sobre esta historia y pensé que la mejor manera de abordarla era a través de una novela histórica. Pero a medida que fui investigando y encontrando cada vez más información, me di cuenta de que tenía información más que suficiente como para contar la historia basada al 100% en hechos reales, en todo lo que fue ocurriendo, sin inventar nada. Así que todo lo que está en el libro es real, todo proviene de fuentes originales, aunque también es cierto que se lee como si fuera una novela. Jeremy, muchos supervivientes han hablado de que realmente el poder estar con alguien cercano fue lo que les salvó. Me imagino que es el caso de los protagonistas de esta novela, de esta historia. Many survivors have said that being close, being next to someone close to them, was what allowed them to be saved in the end. Do you think that this is what happened in this particular case? Yes, in many instances, Gustav and Fritz were saved just by sheer luck, and they came close to death many, many times. But consistently, the thing that kept them alive was the support from friends amongst the prisoner resistance in the concentration camps. But ultimately, it was the bond between them, between father and son. It was really their belief in each other, their love for each other, kept them together, and that helped to keep them alive. Sí, en este caso también es cierto. Gustav y Fritz, su historia tiene también componentes de pura suerte. Estuvieron en muchos momentos muy cerca de la muerte, pero sin lugar a dudas el apoyo que recibieron de sus amigos, de la red de resistencia que se creó en los campos de concentración y sobre todo el vínculo padre-hijo es lo que les permitió salvarse. Creían el uno en el otro y se amaban profundamente. Y aprendemos a amarles leyendo esta novela. Me imagino que la identificación con ellos es absoluta. ¿A él también le ha pasado lo mismo? And as readers, we also learn to love both characters. Has this happened to you? Have you really related to them profoundly? Yes, I do. I grew to know them and, in a way, to love them through writing the book. It's my abiding regret that I will never be able to meet Gustav and Fritz in person. I mean, I was so fortunate to be able to meet Kurt Kleinman, the youngest member of the family who is still alive and who I interviewed extensively for the book. And when I eventually got to meet Kurt in person, it was very emotional, and for him as well, because he had become close to me. And I was very moved when he said that meeting me was like meeting a new brother. Sí, por supuesto. Les conozco en detalle, les amo profundamente y he conseguido conocerles y amarles a través de la escritura de este libro. Y una de las cosas que más siento es no haber tenido la oportunidad de conocerles en persona. Sí que es verdad que he tenido la inmensa suerte de conocer a Kurt, que es el miembro más joven de esta familia, y cuando
nos reunimos en persona y nos conocimos cara a cara, fue un momento muy, muy emotivo. También fue muy, muy emotivo para él. Él también me ha considerado, digamos, una persona cercana, muy cercana, e incluso llegó a decir que era como conocer a un hermano nuevo. Uh-huh. ¿Cuál es el momento, la frase, la situación que más le ha sobrecogido de este diario y cuál ha sido el momento más difícil a la hora de trasladar la historia a su libro? What has been the most difficult moment or difficult situation that has overwhelmed you the most? There are a lot of challenges in writing a book this complex. I had to overcome a lot of technical challenges in reconciling a lot of different sources of information, some of which sometimes conflicted with each other on minor details. But emotionally, it's a case of getting very involved. I always get involved with the people that I write, whose stories I write. I become very attached to them, but in this case, far more than usual. And I had to deal with really, truly terrible things happening to these people that I had grown very attached to. And working out how to tell their stories in a way that would have an emotional impact on readers. Sí, ha sido un proceso repleto de desafíos. Una historia tan compleja conlleva abordarla con diferentes técnicas, ampliando muchas habilidades y al mismo tiempo he tenido que reconciliar fuentes de información distintas que en determinados detalles muy específicos a lo mejor no decían exactamente lo mismo. Yo siempre me involucro mucho a nivel personal y emocional en este tipo de proyectos y en este caso mucho más con esta historia, con estos personajes con los que me he identificado al 100% y que tienen que sufrir todo tipo de acontecimientos terribles. Así que esta era un poco la dificultad, el cómo contar toda esta historia con esta carga emotiva. ¿Cuál ha sido el punto del diario que más le ha sobrecogido y en qué momento y si se ha reconciliado de alguna manera con la humanidad gracias a este diario? What part of the diary has moved you the most? Of the story, más que el del diario diría quizás de la historia, has moved you the most. Sí, o de lo que cuenta Gustav en el diario. Gustav tells in his diary, and have you found some sort of reconciliation with all the things that happened in those days? Well, there are two questions there. The thing from Gustav's diary, the thing that moved me the most was the moment when Fritz made the decision to go with his father to Auschwitz, knowing that it was likely to be a death sentence. That was the moment when I really knew that this was a story that I had to tell. And I think other people have picked up on the same thing, and that's why it's the title of the book. The boy who followed his father into Auschwitz is really the heart of the story, and it tells us everything about their relationship and their not so much their determination to stay alive, but their determination to stay together. Fritz would rather die than be parted from his father. Bueno, realmente ahí hay dos preguntas. En cuanto a la primera, diría que en el diario de Gustav el momento más emotivo, más duro, se refiere a cuando Fritz, su hijo, decide que va a acompañarle a Auschwitz sabiendo que es una marcha segura hacia la muerte. Sí. Esta historia es una historia que tiene que contarse. Fue en ese momento cuando me di cuenta de ello y otras personas también han conectado con esta parte de la historia. A través de esto también se explica el título y es realmente el corazón de la historia, ¿no? La relación que hay entre padre e hijo y su determinación, no tanto por seguir con vida, sino su determinación por mantenerse juntos. Con tanto compromiso personal, tanto esfuerzo
que ha puesto en esta novela. ¿Cómo se enfrenta a esos otros libros en los que de alguna manera la ficción entra en los campos y se acerca de alguna forma a la frivolización y a la banalización? Good luck with the question. Considering your personal involvement with this story, how have you confronted other books that might include or mix fiction in a situation of a concentration camp in which sometimes we might have banalized evil? Or... Yeah, that is a problem. When you make the decision to tell a story as fiction, you're giving yourself the license to invent things. And in the context of a concentration camp, that can have consequences. I know that there are novels set in concentration camps which have, for the sake of a story, taken liberties with historical fact. And I think with the Holocaust, that is something that is especially problematic. Bueno, sin duda es un desafío, es un problema significativo cuando uno decide adoptar, digamos, un enfoque de ficción, tiene en este sentido la licencia para inventarse un poco, tiene más libertad para inventar, ¿no? Y más posibilidad de inventar. En el contexto de un campo de concentración, esto obviamente puede ser el escenario de diferentes novelas que por tratar de tener una historia o por poder tener una historia más desgarradora, quizás se han tomado determinadas libertades que creo que, teniendo en cuenta que estamos hablando del Holocausto, pueden suponer un problema. ¿Quién sería su lector ideal? ¿Quién cree que tendría que leer este libro? Who is your ideal reader? Who do you think should read this book? Well, anybody who loves human stories of human survival and endurance and love. Ultimately, for me, although it's a story of intense suffering, I think it's finally a story about devotion and love and endurance and hope. Bueno, pues cualquier persona que quiera leer una historia humana, una historia de supervivencia, una historia de amor. Para mí, aunque es verdad que es un relato que incluye muchísimo sufrimiento, al mismo tiempo, o quizás con lo que nos tenemos que quedar es con que es una historia de devoción, de amor y de esperanza. No sé si él quiere añadir, estaríamos horas hablando, pero tiene un montón de presentaciones, no podemos retenerle más. Para él, las últimas palabras de esta entrevista, si quiere contarnos algo o algún detalle que se nos haya podido pasar, lo que él quiera. We could probably talk for hours and ask you many, many questions. Is there anything that you would like to add, just so that you're the one that sort of closes this interview with your words? Well, one thing that I think underlines our perception of the Holocaust and it relates to who wants to read this story. When I first put together a book proposal based on this story for publishers, nobody wanted to publish it. Wow. We went to every publisher in Britain and in America, and although they all said this was an amazing story, they couldn't publish it because people wouldn't want to read it. It wouldn't be marketable. Bueno, en relación también a la pregunta que has hecho sobre el lector ideal, yo creo que tiene que ver con nuestra propia percepción del Holocausto. Cuando yo elaboré una propuesta en torno a este libro, acudimos a innumerables editores en Reino Unido y en Estados Unidos y nadie quería publicar esta historia. Decían que era una historia increíble, pero que en realidad no funcionaría, que la gente no estaría interesada. But I decided that by this point I had got to know Kurt. I had got to have
I'd become to feel for the Kleinman family and really believed the story needed to be told. So even though as a professional writer it made no economic sense for me at all, I decided that I had a duty to write the book anyway. And so I did. Bueno, ya en ese momento ya había conocido personalmente a Kurt y realmente creía en la historia y asumí que, aunque a lo mejor en términos económicos no tenía mucho sentido y a lo mejor no iba a funcionar, yo tenía un deber hacia esta familia y hacia esta historia y tenía que contarla fuera como fuera. And then a brilliant editor at Penguin Books in Britain heard about the story, and he decided that, like me, that this was a story that needed to be told. And moreover, unlike all of his professional colleagues throughout the publishing industry, he believed that people really would want to read this story. And the book was published, and he was proved right, and it was enormously successful. It was enormously well received by the public. There was a huge emotional reaction, and it is currently being translated into 12 languages at current count. Y bueno, en aquel momento, pues un editor brillante de Penguin en el Reino Unido creyó en el proyecto, creía firmemente que era una historia que había que contarse y que iba a tener éxito, que la gente iba a querer leer esta historia, y así ha sido. Este editor tenía toda la razón del mundo, la acogida ha sido increíble, la gente ha conectado de manera muy emocional con el libro y ahora mismo, de momento, se está traduciendo a 12 idiomas. Pues seguro que Gustav, Fritz y toda la familia Kleinman y nosotros, por supuesto, se lo agradecemos mucho. Thank you very much.